Grabando. La clase del día de hoy día que estamos a día noviembre, 16 de noviembre. 16 de noviembre, esta es la clase chorrocientos no sé cuántos del curso de álgebra lineal. Entonces estábamos hablando la vez anterior, ya hablamos, definimos lo que eran las transformaciones lineales, definimos lo que era el núcleo, la imagen, vimos que el núcleo y la imagen ambos eran subespacios, y habíamos, y ejemplos no habíamos hecho mucho, entonces vamos a hacer un ejemplo interesante. Lápiz. Ok, ejemplo. Este ejemplo 1, ejemplo 1 de la página, ¿qué página? 281, página 281. Ok. Dice, sea T una transformación lineal que va de R3 en R2, lineal. Ya me están dando la transformación lineal en el libro del Grossman, ¿ok? Y suponga que T de 1, 0, 0 vale 2, 3. Ahí abajo está. $2,3. Supongo que esto es 2,3. T10, ok, 2,3. ¿Qué otra cosa? T de 0, 1, 0 vale menos 1, 4. Y T de 0, 0, 1 vale 5 menos 3. Calcule. Profe, Dígame. te desenfoco la cámara. ¿Desenfoqué la cámara? Se ve borroso. Claro que se ve borroso. No, yo no he hecho nada. ¿Será un problema de internet? No, ahí volvió. Sí. Ahí se arregló, ¿no? Sí. Parece que, a ver. No, yo creo que no tiene el autofoco. No me está siguiendo el movimiento de la mano, ¿cachai? Yo veo que se ve bien la pizarra. ¿Ya? Entonces, no, debe haber sido que la internet nomás se cayó por un ratito. Ok, ve esto, calcule 3 de 3 menos 4, 5. Entonces, 3, menos 4, 5. Entonces dicen, me están tomando el pelo aquí, se la pregunta, porque dice, suponga que tengo T va de R3 en R2, suponga que tengo estos T de 1, 0, 0 se conoce, T de 0, 1, 0 se conoce, y este también se conoce, y me preguntan por este. Y ¿cómo lo obtengo? Entonces lo que pasa es que lo que tengo que hacer es escribir este vector, T de 3, menos 4, 5. Este vector tengo que escribirlo en términos de estos tres vectores, porque para estos tres vectores yo les conozco las imágenes. De otra manera, ¿cómo lo voy a hacer el ejercicio? Entonces, pero entonces, ¿qué hago? 3 menos 4, 5. Pero es que esto vale 3 por 1, 0, 0, más menos 4 por 0, 1, 0, más 5 por 0, 0, 1. ¿Ok? Eso es un 5, ¿ya? Salió medio mío, chica. Ok, 5. Ahí está, 5. Entonces ahora sí uso como ya. Entonces lo que hice fue expresar este vector 3 menos 4, 5 como combinación lineal de estos, que son los vectores de la llamada base canónica. ¿Ya? La base canónica de R3. Entonces ahora yo puedo usar la linealidad porque T respeta suma y también los escalares salen fuera. Entonces queda T de 1, 0, 0 más menos 4 por T de 0, 1, 0 más 5 por T de 0, 0, 1. Y eso me da... pero ese lo conozco, T de 1, 0, 0 lo conozco. Entonces me da 3 por 2,3 más menos 4 por T de 0. Este también lo conozco. Bien, maravilla. Sale un medio michi también este. Ok, más 5 y ese también lo conozco. Este también. Porque da T de 0, 0, 1 da 5, menos 3. Entonces conozco todo. 6 más 4, 10 más 25, 35. 9 menos 8, 1 menos 5 por 3, 15. 1 menos 15 menos 14. ¿Profe? Estudiante. Menos 4 por 4 que no era menos 16. Sí, seguramente me equivoqué. A ver. 3 por 3, 9. Claro, que aquí sumé, pues nada que ver. Ya. Activado. Ok,
El primero está bien, ¿no? 35. Ya. El segundo estamos 9 menos 16. 9 menos 7. Menos 7. Y menos 15, menos 22. Ahora sí. 9 menos 16, menos 7. Y después 5 por 3, 15, menos 15. Menos 7, menos 15, menos 22. Perfecto, ahora sí. Perfecto. ¿Estamos bien? Ya. Entonces, pude hallar eso. Me pude hallar lo que me pedían. Entonces, bueno, es que esto no es tan complicado porque lo que pasa es que este vector 3, menos 4, 5 es súper fácil de escribirlo en términos de la base canónica porque te está diciendo exactamente cuáles son las coordenadas. Entonces, ¿qué pasa si me dan otra base? ¿Qué pasa si me dan el mismo problema, pero me dicen cuánto vale T de, qué sé yo, 1, 5, 4, 4, 8, 10, menos 5, 20, 40? Entonces, te dan eso, y ahí ¿cómo voy a resolver el problema? Entonces ahí va a ser necesario expresar este vector 3 menos 4, 5 en términos de esa otra base que no es la canónica, y ahí se complica la situación. Entonces, para allá vamos a tratar de resolver ese tipo de problemas. ¿Qué pasa si cambiamos las bases? ¿Cómo cambian las fórmulas? Ahí tendremos que usar matrices, ¿no? Claro, para allá vamos a encontrar la matriz asociada a una transformación lineal en el día de hoy. O si no, si el tiempo no me alcanza, mañana. ¿Ya? Pero este es un buen ejemplo con el cual calentar los motores, ¿cachai? Para empezar. Entonces, bien, entonces hice el ejemplo 1. Pero antes de llegar a eso, hay un teorema importante aquí que sirve para lo que vamos a hacer con respecto a las matrices. Entonces, hagamos el teorema, por lo menos enunciémoslo y también demostrémoslo. Yo creo que la demostración no es complicada. Teorema 3, y estamos en la página 282. Pues aquí hay un teorema general, que es súper útil. Dice, sea B un espacio vectorial, sea B un espacio vectorial, un espacio vectorial de dimensión n, o digamos, no me importa, eso, con base, lo que me importa es una base, dame una base. Sea B un espacio vectorial con base B1, B2, hasta Bn. ¿Okay? Me va a dar una base de n vectores, por lo tanto tiene dimensión n. Así que este conjunto generador Li. Y me voy a dar otro subespacio. Y sea W, otro subespacio, que podría ser el mismo B, esto de otro, entre comillas. Sea W, otro espacio, perdón, no subespacio, otro espacio vectorial. Otro espacio vectorial, sea W, otro espacio vectorial. Elegir n vectores, cualesquiera, arbitrarios, elegir n vectores en W. Digamos, lo voy a escribir así, W1 hasta Wn. Voy a elegir esos n vectores en W. W1 hasta Wn. No tienen por qué ser, de hecho, no tienen por qué ser todos distintos ya. Aquí y son n en cantidad y puede que n no tenga nada que ver con la dimensión de W, puede que el W tenga dimensión, qué sé yo, n más 50, mucho más grande. Lo que importa es que sea una cantidad, la misma cantidad de vectores que la dimensión del espacio B. ¿Ya? Y como te digo, no tienen por qué ser distintos, pues este podría ser un W1 cualquiera y el siguiente puede ser 0 y el tercero puede ser 0, puede ser todos los demás pueden ser 0. ¿Ya? O sea, no tienen por qué ser distintos. Entonces quizás no debería expresarlo como conjunto, bueno, no debería expresarlo como conjunto, sino como una lista. ¿Verdad? O sea, elegir n vectores en W1 hasta Wn, que puede que no sean no necesariamente distintos. Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema? Conclusión. Entonces existe una única transformación lineal T
de V en W, tal que T de BI igual WI. Para todo I de 1 hasta N. Es decir, de una manera coloquial, es decir, para definir una transformación lineal de un espacio V en otro W, basta con decir cuáles son las imágenes de los vectores de una base dada. O sea, yo me doy, si quiero definir una transformación de V en W, elijo una base arbitraria de V y puedo definir la transformación lineal diciendo simplemente cuáles son las imágenes de los vectores de mi base, que puede ser cualquier conjunto de vectores que yo seleccione en el espacio de llegada. Incluso, como les decía, no tienen por qué ser todos distintos. Pueden ser algunos, puede ser, qué sé yo, W1 puede ser igual a W2 y el tercero puede ser 0, etc. Esa es lo que dice, la importancia del teorema. ¿Y cómo se demuestra esto? Para definir una transformación de V en W, tengo que decir qué es lo que le hace a un vector cualquiera, ¿no es cierto? Sea V chico en el espacio V arbitrario. ¿Ya? Entonces, como este conjunto es base, existen únicos escalares, lambda 1 hasta lambda n, tales que el V se escribe como combinación lineal lambda 1 V1 más lambda n Vn. Bueno, claro, porque V1 hasta Vn es una base del espacio, por lo tanto genera. Por lo tanto, yo sé que cualquier vector se escribe como combinación lineal de ellos. Pero además esa combinación, los vectores, los escalares están unívocamente determinados, porque ya habíamos visto que si yo tengo dos tales expresiones de este tipo, con otra expresión similar, pero en vez de los escalares lambda 1 hasta lambda n, con mu sub 1 hasta mu sub n, ya habíamos visto en una clase previa que el hecho de que el conjunto fuera linealmente independiente forzaba a que los escalares fueran los mismos. Lambda 1 igual mu sub 1, lambda 2 igual mu sub 2, etc. Entonces, estos elementos que están aquí tienen un nombre. Los lambda i, lambda 1, se llaman las coordenadas de V, de este vector chico V en la base, ya vemos los nombres, me aburrió escribir tanto, esta es la base V. Esta base, la base que estoy seleccionando. ¿Ya? Nótese que al cambiar base cambia toda la historia, o sea, voy a obtener otro argumento similar, voy a obtener otra transformación, o la misma transformación, pero escrita en otra base, etcétera, etcétera. Entonces, pero yo puedo expresar cualquier vector V en V de esta manera y los lambdas son únicos, unívocamente asociados a V y se llaman sus coordenadas. Y en el ejemplo con el que partimos, esta clase, vimos algo similar. Vimos que este vector 3 menos 4, 5 se escribía como combinación lineal de la base canónica. En este caso, la base que estábamos usando era la canónica. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. ¿Ya? Y aquí, entonces, aquí tengo mi lambda 1, mi lambda 2 y mi lambda 3. Es decir, estos números son las coordenadas de este vector en la base canónica. Bueno, claro, si aquí las pongo yo, que esta es la coordenada número 1, la coordenada 2, la coordenada 3 en la base canónica. Entonces aquí hay algo más general. Bien, y ahora que tengo escrito el V de manera única, de esta manera, entonces defino T de V, para definir una transformación T, tengo que decirle lo que le hace, qué le hace a cualquier vector. Bueno, es que ahora uso esta expresión y uso la linealidad, porque yo quiero que el T sea lineal, entonces más vale que respete la suma y los escalares también, entonces no hay otra manera de definirla que esta, para que cumpla con las condiciones de ser lineal, ¿no es cierto? T de Vn. Ya, pero es que ahora
lo que pasa es que el T de B1 yo quiero que sea W1, etcétera. Entonces aquí la definición va a ser T de B, aquí está la definición, T de B, por definición, cuando uno dice definición pone dos puntitos igual, definición. Lambda 1, W1, más lambda n, Wn. Y como les decía, no tienen por qué ser los Ws distintos. Varios de ellos podrían ser 0, ¿ya? Incluso si fueran todos iguales a 0, claro, aquí voy a estar obteniendo simplemente la definición de la transformación 0, que es súper fome, pero igual está permitida, ¿no? Es parte de la generalidad, ¿ya? Y bueno, y también si el W1 es el único vector y todos los demás son ceros, bueno, aquí la transformación va a ser simplemente T de B, lambda 1, W1 y el resto puro cero, no aparece nada más. Entonces va a ser una transformación que va a ser una proyección en realidad. Una proyección de B en el subespacio de W generado por el vector W1, que va a ser el único que voy a considerar, porque todos los demás son cero. También ahí obtengo otra transformación lineal, que es una proyección. Pero como dice el teorema, siempre puedo yo definir una transformación lineal, simplemente tengo que decirle lo que le hace a una base. ¿Cuál es el efecto de una transformación sobre una base? Eligiendo los vectores de llegada como yo quiero, a piacere, ya como dicen los italianos. Así que este teorema es súper importante e interesante, me permite definir un montón de transformaciones lineales. Ok, excelente. Okie dokie, so, where is it? Aquí. Muy bien. Ese es el teorema 3, ya lo demostramos. Bien. Habíamos visto eso, que era el subespacio, eso ya lo hicimos, lo demostramos. También vimos ese ejemplo. Nulidad y rango. Vamos a definir la definición. Esto creo que ya también lo hicimos, pero lo hicimos para matrices, me parece. Definición. O sea, aquí voy a poner la definición oficial de nulidad y rango de una transformación lineal. Transformación lineal. Y esto está en la página 285. Entonces, si vamos a, eventualmente, como les digo, vamos a asociarle a cualquier transformación lineal una matriz. Claro que eso va a depender de la elección de bases, ¿ya? Pero eventualmente le vamos a asociar una transformación lineal a una matriz y ya sabemos lo que es la nulidad de una matriz y el rango de una matriz. Conocemos esos conceptos de nulidad y rango de una matriz. Entonces aquí vamos a definir nulidad y rango de una transformación lineal, y cuando logremos asociarle a una transformación lineal una matriz, vamos a ver que los conceptos coinciden. Que la nulidad de la transformación lineal T va a ser la nulidad de la matriz que la representa, y similarmente con el rango. Pero estas transformaciones se pueden hacer in abstracto, o sea, antes de asociarle una matriz a la transformación. Entonces, dice lo siguiente: si T de B en W es lineal, la nulidad de T se denota nu T, y esto es simplemente la dimensión del núcleo. Y el rango de T, que le llamábamos ρ de T, es la dimensión de la imagen. ¿Okay? Ya habíamos definido el núcleo de la imagen, habíamos visto que eran subespacios, el núcleo de subespacio de B y la imagen de T subespacio de W, y entonces puedo definir estas dimensiones, y estos son los conceptos de nulidad y rango. Dice, observación: en la sección 4.7 definimos el rango y nulidad de una matriz.
De acuerdo con el ejemplo 5.1.7, cada matriz de M por N origina una transformación lineal. Entonces, veamos, recapitulemos ese ejemplo. Ese es un buen ejemplo. Este ya lo habíamos visto. Por ejemplo, me olvidé qué número es el 2. Ejemplo 2, yes. Esto ya lo habíamos visto. Me dan una matriz de M por N con coeficientes en un cuerpo F, los reales, por ejemplo. Entonces, asociamos a esta matriz una transformación que iba de Rn en Rm. Sí, ya no me acuerdo. M o N. Hay que tener cuidado porque uno, si no come pasa, se olvida. Yes, es correcto. El número de columnas es el Rn, aparece acá, y entonces el número de filas es el Rm. Entonces habíamos visto que origina una transformación. ¿Y cómo se definía esta? T de X era simplemente A por X. Donde aquí el X está visto como vector horizontal. Entonces aquí yo debería poner como vector columna. Entonces le puedo poner la transpuesta, ¿ya? Para que esto quede realmente bien hecho, porque es la matriz A multiplicado por un vector columna. Y esto me da un vector columna. Entonces, aquí tengo un problema porque me da un vector columna y yo quiero llegar aquí a un vector horizontal. Entonces tendría que volver a hacer la transpuesta de esto. Entonces, mira, mejor para evitar todos estos problemas filosóficos y semánticos, ¿ya? Donde X que está aquí, lo voy a pensar como un vector de acá, pero como un vector columna. ¿Okay? X es un vector columna, entonces T de X va a estar bien, esto va a ser A por un vector columna, y esto entonces es realmente un vector NRM, pero es un vector columna. Así que estoy viendo los vectores Rn y R a la M como vectores columna. Y ese ejemplo lo habíamos visto. ¿Y por qué era lineal? Porque si yo reemplazaba el X por una suma, o una suma más un escalar, entonces el A se distribuía, era A por X1 más lambda A por X2, y eso lo hicimos en la clase anterior, así que eso es perfectamente lineal. ¿Ya? Bueno, entonces la pregunta natural es, entonces, ¿cuál es la nulidad de T comparado con la nulidad de A? Es claro, porque es natural para hacerse esa pregunta, porque ya habíamos definido nulidad de una matriz y nulidad de una transformación lineal, ¿y cómo se comparan? Bueno, el núcleo de T, si quiero calcular la nulidad de T, tengo que saber cuál es la dimensión del núcleo. Entonces, bueno, calculo el núcleo. El núcleo de T son todos los X en Rn, tales que P de X es el vector 0, columna, todos vectores columna, ya, pero es que estos eran todos los X en Rn, tales que A por X es el vector 0, y esto es lo que se llamaba el espacio nulo, o lo que llamábamos el espacio nulo de la matriz, el n sub A, que se llamaba. Este era el espacio nulo. Y habíamos definido la nulidad de T, ¿ya? Entonces va a ser lo mismo que la nulidad de esta, porque habíamos visto que la nulidad, estoy definiendo la nulidad de T como nu de T, que era la dimensión del núcleo de T, pero esto, por esta igualdad, es lo mismo que la dimensión de NA, y esto es lo que llamábamos la nulidad de la matriz A, la dimensión del espacio nulo. Así es que la nulidad de una transformación, de esta transformación T bien específica, bien particular, ese ejemplo, la nulidad de T, entonces es la nulidad de la matriz A. Ese me salió muy chico, entonces vamos a cambiarlo de fila, ¿ya? Nulidad de A. Así que para esa matriz específica, ese ejemplo, la nulidad de esa transformación corresponde a la nulidad de la matriz A. Y bueno, ¿y qué pasa con la imagen? El rango de T, que estoy definiendo aquí, es la dimensión de la imagen. Entonces, es la dimensión. ¿Y la imagen? ¿Cuál es la imagen? Son todos los vectores WA. Estamos en RM. Así que son todos los Y en RM, tales que
existe un X donde el Y es A por X, con X en R a la N. Pero esto fue exactamente lo que llamábamos la imagen de A. La imagen de A, o de la matriz A. En el libro le llaman IMAG, pero yo le llamo IM A. Y esto, la dimensión de la imagen de A, es lo que se llamaba el rango de A. Es lo que llamamos ρ de A. Así que ρ de A es lo mismo que ρ de T. ρ de T es lo mismo que ρ de A para esta matriz. Entonces, perdón, para esta transformación. Así que por lo menos en este ejemplo hay coincidencia entre los conceptos. Y de hecho vamos a ver que toda transformación T de Rn en R a la M se puede escribir de esta manera con una A apropiada, una matriz A apropiada. Entonces vamos a hacer el proceso inverso. Aquí tenemos el proceso en un sentido. Dada una matriz, le asociamos T. Vamos a ver el proceso pronto, vamos a ver el proceso inverso. Dada una T, le asociamos A. Y de manera que se recupera, este ejemplo se recupera y vemos que los conceptos de nulidad de una matriz y nulidad de una transformación son idénticos, por lo menos cuando hablamos de estos espacios. R a la N, R a la M. Ok, borrar. Profesor, Dígame. ¿podría ser otro ejemplo? Otro ejemplo, vamos a ver si hay otro ejemplo aquí, ¿ya? Otro ejemplo de este, pero aquí se... veamos si hay otro ejemplo acá, ¿ya? Ejemplo 6. Hagamos otro ejemplo, como pide Brian. Ejemplo 3. CH un subespacio. CH un subespacio de R a la N. Y defina, como en el ejemplo, tanto, y defina, como en el ejemplo tanto, que ya seguramente lo hicimos, T de B. Yo no sé si hicimos esto realmente, la proyección ortogonal de B en H. Ejemplo 519, no sé si hicimos eso. Vamos a buscarlo ya. 519, nos dicen qué página está. Estamos en la 5.2. Entonces 519. Yes. Creo que esto lo hicimos. O sea, H en subespacio de R a la N. ¿Ya? Definimos la transformación proyección ortogonal. Que yo ya la llamé así, le puse proyección ortogonal de H. Y esta es una transformación y le pusimos otro nombre. No T, le pusimos P. P de B. Y esta es una transformación que va de B en H. Así que toma un vector B y lo proyecta sobre H. ¿Y cómo se definía? Se hacía así. Uno elige una base ortogonal. De hecho, ortonormal de H. Una base ortonormal de H. H es un subespacio de R a la N. ¿Cómo podemos elegir una base ortonormal de H? Bueno, existe un proceso que no es parte de este curso, pero uno se puede dar una base arbitraria de H y existe un procedimiento, una receta para transformarla en una base ortonormal. ¿Qué significa ortonormal? Primero que es ortogonal, es decir, que el producto punto, o sea, si vemos el Rn como un espacio con el producto punto usual, el producto escalar, entonces una base cualquiera, uno puede hacer un procedimiento que lleva el nombre de dos matemáticos que se llaman Gram y Schmidt. Entonces, un procedimiento para transformar cualquier base que uno le dé de H en una base ortogonal, donde U sub 1 punto U sub 2 de 0, U sub 1 punto U sub 3 de 0, etc. Entre todos, son todos ortogonales, tienen producto punto igual a 0. Y así como se encontró originalmente la base canónica, ¿ya? Porque la base canónica 1, 0, 0, el espacio total me refiero, cuando el H es todo. La base canónica 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Es exactamente una base ortogonal. Y más aún, es ortonormal, significa que cada vector tiene largo 1. ¿Y cuál es el largo? Por definición, el largo en este caso de un vector es la raíz cuadrada de el producto punto del vector consigo mismo. Por ejemplo, entonces, en R3, la longitud o la norma de un vector, o
sería la raíz cuadrada del producto punto del vector consigo mismo, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Entonces aquí aparece el famoso teorema de Pitágoras para decir que la fórmula de distancia es esa. Esta es la distancia del punto x, y, 0 al origen, que se escribe así. Entonces existe siempre una base ortonormal. Se puede suponer que tenemos una, y en este caso la P, ¿cuál es la P? ¿Cuál es la definición de la P? Entonces aquí es B punto, B punto U sub 1 por U sub 1 más B punto U sub N. Estos son escalares porque este es producto escalar, B punto U sub 1, B punto U sub N, y esta es una combinación de la base de H, entonces realmente está en H. Y se llama proyección ortogonal por motivos que no tengo tiempo para explicar. Esencialmente, por ejemplo, ¿qué pasa si uno tiene un plano? Este es un ejemplo de una transformación lineal. Entonces, ¿qué pasa si yo estoy trabajando en R3, ¿ya? Y me doy un H, un plano? A ver, 3x menos 2y más z igual 0. Esa es la ecuación de un plano que pasa por el origen, ¿ya? Y el vector normal aquí es el 3 menos 2, 1. Ok, dibujarlo va a ser un poco doloroso, pero a ver qué pasa. Ya sé que pasa por el origen y el vector 3 lo puedo calcular aquí, ese vector. Y tenía que elegir un negativo. Ya, bueno, ahí está, solucionado. Ahí tengo otro ejemplo. Entonces aquí voy a hacer 1, 2, 3, 1, 2, 1. Entonces calculo, dibujo este vector. ¿Ya? Entonces este es mi vector que parte del origen llega hasta acá. Entonces el plano es perpendicular a este. Y pasa por el origen. El plano es algo así, ¿ya? Infinito, por supuesto. Pasa por el origen y justo es perpendicular a este vector. Bueno, ahí solicito tu imaginación, estimado estudiante. Entonces, ahora tomo un vector cualquiera, arbitrario, x, y, z, y entonces aquí yo puedo hacer la proyección sobre el plano. Se me va a dar un vector por el plano que tiene proyección ortogonal, perpendicular. ¿Sí? El dibujo no es muy bueno, pero eso es lo que está pasando. Esa es la P. Ya, y esa P, ¿y para qué teníamos esa P? Para encontrar tengo que volver al ejemplo donde estaba antes, ¿ya? Estábamos en 5.2, página 284, 285. Acá, estamos de vuelta en el ejemplo 2. Ok, ejemplo, entonces volvemos al ejemplo de la página, entonces estamos en el ejemplo 6, página que se refiere a este, página 1285. ¿No? Dice CH en un subespacio de Rn y defina como en ese ejemplo la proyección T de B, aquí le llaman T, allá le llamamos P, pero es la misma. Proyección ortogonal, ¿okay? En H. Entonces, se puede describir cualquier vector aquí en Rn, se puede describir como un vector se puede describir como una suma de la siguiente manera. H más P, como donde P, donde este H es la proyección ortogonal. Entonces aquí tengo T de B. Tengo esta proyección y aquí, entonces, cada vector se puede expresar como la suma de uno proyectando ortogonalmente sobre el plano y el otro proyectando ortogonalmente sobre el ortogonal de H. El ortogonal de H es simplemente el vector normal que está ahí. Entonces yo puedo descomponer cualquier vector, puedo proyectarlo con el normal y también con el plano. Entonces lo puedo expresar como una suma. Entonces este se llama la proyección ortogonal, pero sobre el ortogonal. El ortogonal de H es la recta que tiene el vector director, el vector normal. Entonces ahí tengo
dos espacios, el H ortogonal. El H es el plano, pero y el H ortogonal es la recta que pasa por el vector normal. Yo tengo esta situación. Aquí tengo mi H y aquí tengo mi H ortogonal, que es esta recta infinita que pasa por el vector normal. Entonces, cualquier vector que yo me dé en el espacio, yo puedo proyectarlo, lo puedo componer en dos partes. Puedo considerar esta proyección, la proyección ortogonal, esta que está aquí, sería este compadre, el que está aquí abajo, este sería mi H, y también puedo proyectarlo contra el H ortogonal sobre esta recta. Entonces aquí va a estar mi P. Entonces, ustedes ven, mi vector B con el que partí es justamente la diagonal de este paralelogramo, el formado por H y el formado por P. Entonces se descompone como una suma. Muy bien, y después de eso, entonces, ¿qué pasa con el núcleo de esta transformación? El núcleo son todos los vectores B cuya proyección sobre H es 0. Entonces, es exactamente los que están en la recta. El núcleo de T es H ortogonal. ¿Y qué pasa con la imagen de T? La imagen de T es la... wait a minute, that's not right. Déjame ver aquí. Entonces, ok, el núcleo está bien, esto está bien. El núcleo es el ortogonal. ¿Y qué pasa con la dimensión, el ρ de T? Entonces, lo que vamos a calcular ahora es el ρ de T. No necesariamente la imagen, sino el ρ, es decir, el rango. En este ejemplo. Entonces, el rango la dimensión de la imagen el rango de T entonces es la dimensión de la imagen de esta transformación. O sea, ¿cuáles son los vectores que están en la imagen? Si, digamos, obviamente cualquier vector de H está en la imagen de T, porque exactamente el T de B lo que hace es proyecta sobre H. Y de hecho, cuando yo parto en este B, cuando parto exactamente con un vector, cuando el B está realmente de partida, estaba en el H, obviamente que la proyección ortogonal va a ser sí mismo, porque ya está en H. ¿Cómo lo voy a...? O sea, este vector va a ser idéntico a este, entonces no hay ángulo acá, no hay ningún ángulo. Están iguales. Entonces, significa esto que la imagen de T es la imagen de T es exactamente H. La imagen de T es H. De esta transformación T, recuerden que esta transformación T es un pedacito de esta, es lo que va aquí nomás, no el P, porque el P es la proyección con respecto al ortogonal, nada que ver, ¿no? Entonces, este que está aquí, el T de B, es lo mismo que el H. Y entonces la imagen es exactamente todo el plano. Y tengo una sorpresa, la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Bueno, la dimensión del núcleo es la dimensión del ortogonal. Bueno, que el ortogonal es la recta nomás. Y la imagen es el plano. Entonces la dimensión de R3. La dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen es la dimensión de todo. Y ese es un caso particular de un teorema que vamos a demostrar más adelante. Vamos a demostrar que si le doy la transformación de D en W, entonces siempre es cierto que la dimensión del espacio de partida es la dimensión del núcleo más la dimensión de la imagen. Ya, pero es un teorema que viene más adelante. Ahora este es un ejemplo. Bien. Ok. Ok, sigamos con el ritmo usual de la sección, ¿no? Entonces hicimos este pequeño desvío con este ejemplo en detalle. No quería yo meterme mucho ahí porque no hemos visto lo que es la base ortonormal y esas cosas, ¿no? Entonces ahí tengo que asumir nomás sin demostrar nada. Bien.
Ejemplo, vemos ya más ejemplos, ya no va a haber más ejemplos, y ahora finalmente vamos a ver la representación matricial de una transformación lineal. Matricial de una transformación lineal. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo asociamos una matriz a una transformación? O sea, ya habíamos visto, si yo parto con una matriz, trabajemos en R. Entonces, a esta matriz A le puedo asociar la transformación T, que le podemos llamar T sub A, que va de Rn en Rm, que acabamos ya de ver el ejemplo, previo al ejemplo anterior, que era esta, TAX es simplemente A por X, todos los vectores vistos como columna. Entonces lo que quiero hacer es el proceso inverso, darme una transformación de Rn en Rm y hallarle la matriz A. Ahora veremos que toda transformación lineal de Rn en Rm existe en la matriz A tal que bla, bla, bla. Esto ocurre. Entonces, teorema. Aquí viene el teorema. Sea T de Rn a R a la M una transformación lineal cualquiera. Lineal arbitraria. Cualquiera. ¿No? Entonces, ¿qué dice el teorema? Entonces, existe una única matriz A sub T de M por N. Aquí partimos con A y le asociamos T sub A. Aquí partimos con T y le asociamos A sub T. Una matriz. Tal que tal que T de X es A sub T de X. Este es un producto matriz. A sub T X. Para todo X en R a la N. ¿Okay? Enseguida vuelvo con la demostración, ¿ya? ¿Vale? Ok, demostración. ¿Qué hace este lápiz aquí? Bien. Demostración. ¿Cómo encuentro yo esta matriz? Sea W1, T de E1, el E sub I es el vector de la base canónica, el iésimo. Esta es la posición I, ¿ya? Esa es la definición de los E sub I, son los vectores de la base canónica. Entonces el W1 va a ser T de E1, el W2 va a ser T de E2. Pero todo esto está definido porque T está dada y entonces estoy tomando las imágenes como en el ejemplo con el que partimos en la clase. T de 1, 0, 0, ¿se acuerdan que daba 2,3 o algo así? T de 0, 1, 0 daba otro par ordenado porque era una transformación de R2, de R3 en R2. Con ese ejemplo partimos en la clase. Cuando este era entonces, cuando este N era 3 y este M era 2. Bueno, y ahora tengo un montón de N. Bien. Y estoy definiendo W1, W2, WN. Son las imágenes nomás. Y sea
A sub t, estoy buscando la matriz A sub t. Esta es la matriz A sub t, es la matriz cuyas columnas son estas, W1 hasta WN. W1. Recuerden que estoy viendo todos los vectores, aquí son vectores columnas, entonces aquí va mi primera columna. W1, W2, WN. Entonces este es una matriz que tiene, ¿cuántas filas? Estos W son vectores en Rm, así que todas tienen M coordenadas. Así que tiene M filas. ¿Y cuántas columnas hay? 1, 2, N. Así que por lo tanto, esta está en el lugar correcto. O sea, esa es la matriz de las columnas. Y entonces, y de hecho, le vamos a dar un nombre a los WI. Vamos a darle, voy a escribir WI. Voy a escribir así, A1I, A2I, AMI. Ahí está la WI, la columna W sub I. Así que le doy nombre a las coordenadas, ¿no? A1, A1I, A2I, AM. Y esto es para I igual 1, 2 hasta N. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, veamos cuánto ATEI. Voy a calcular ATEI. El producto de la matriz A sub 1, 1. A sub 2, 1. A sub M1. Aquí tengo mi W1. Voy a poner aquí mi W2. A1, 2. A2, 2. AM2. Y así sucesivamente. Y el último, el WN. A1N. A2N. AMN. Ahí tengo mi matriz A sub T. Y le voy a aplicar al E sub I, que era el vector que tiene 0 en todas partes, salvo en la posición I. Tiene un 1. ¿Ya? Y si yo hago ese cálculo, bueno, aquí lo que me va a dar exactamente el vector, a ver, A sub 1, 1, A sub 1, 2. Y el A sub 1, 1 está multiplicado por 0, el A sub 1, 2 por 0 también, y el único que no va a estar multiplicado por 0, que va a estar multiplicado por el 1 en la posición I, va a ser el A1I. Columna, dije que iba a escribir todo en columna. Sería A1I. Lo mismo con la segunda fila, A21 va a ser multiplicado por 0, etcétera, va a quedar A sub 2I. Y así, A sub MI. Es decir, W sub I. Ok. Y esto era el T de E sub I. Y esto va a ser así para todo I. Por lo tanto, como la T está unívocamente determinado por lo que le hace a los vectores de la base canónica, como lo habíamos visto al principio, hace un rato, entonces significa esto que esta igualdad es cierta para todo X. Porque vale para los vectores de la base canónica, y cualquier vector X yo lo puedo expresar de manera única en términos de los vectores E sub I de la base canónica. Y usando la linealidad de T, vamos a ver que esta igualdad se cumple, dado que se cumple para los vectores de la base canónica, y ahí se acabó la demostración. Este teorema es un caso particular de un teorema más general, porque aquí no es importante que los espacios sean Rn y R a la m. Tampoco es importante que la base que elija ahí sea la canónica. Es decir, existe el mismo procedimiento, yo le puedo, a cualquier aplicación lineal, observación, y eso debe ser un teorema que viene más adelante en el libro. ¿Ya? Observación. Si yo me doy una T que va de un espacio B en W lineal, y con la dimensión de B igual a N, y la dimensión de W igual a M, o sea, no tiene por qué ser R a la N,
pero tiene que tener dimensión n, o digamos, pongámosle n es el nombre de la dimensión. Y el W tiene que ser de dimensión finita, le llamamos m, entonces no tiene por qué ser r a la n, un espacio cualquiera de dimensión m. Ya, pero y además tenemos que fijarnos, elegir una base. B es una base de B. Y no tiene por qué ser, este no tiene por qué ser Rn, y esta B no tiene por qué ser la base canónica de R a la N. Es una base cualquiera. Y B', una base del espacio de llegada. Entonces le vamos a poder asociar a esta matriz, en un rato más, a esta T, digamos, a esta T le vamos a poder asociar una matriz A sub T, que también va a tener Mn, con coeficientes en el cuerpo que estemos trabajando, puede ser R, puede ser una transformación lineal sobre espacios vectoriales sobre R o sobre los complejos, sobre cualquier cuerpo. También le vamos a poder asociar una matriz A sub T de este tamaño, pero es un poco más complicado porque lo que tenemos que hacer aquí, si el beta está expresado, los vectores se escriben así, y aquí el beta' son los vectores W1 hasta Wm, es una base del espacio de llegada. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, el T de B1, la imagen del primer vector de la base, bueno, está en el espacio W, así que se escribe como combinación lineal de los vectores acá. Entonces aquí va a quedar A sub 1, 1, W sub 1, más A sub M1, W sub M. Ya lo estoy escribiendo simplemente en términos de la base del espacio de llegada. Y puedo hacer lo mismo con todos los demás. T de Bn va a ser A sub 1 N, W1, más A sub Mn, Wm. ¿Okay? Usando la base del espacio de llegada. Y entonces estos coeficientes los colgamos y van a formar las columnas de mi matriz. O sea, no era importante que fuera la base canónica, ¿verdad? Entonces, A sub P va a ser A sub 1, 1, A sub M1, A sub M, 1N, A sub Mn. Le asociamos esa matriz. Entonces, lo que tenemos que demostrar ahora, entonces aquí tengo un problema. ¿Por qué? ¿Qué problema? Porque tengo que escribir esta es una matriz de M por N, con coeficientes en F, en cualquier cuerpo, no tiene por qué ser R. Entonces, ¿qué pongo aquí como doctor columna? Ese es el problema. Entonces aquí lo que tengo que poner son aquí tengo que escribir las coordenadas de B en la base beta. ¿Okay? Entonces voy a escribir en la base beta, que era W1 hasta Bn. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo que escribir el vector B. El vector B lo tengo que escribir como combinación lineal. Lambda 1, B1, lambda n, Bn. En el caso del ejemplo de R a la N, cuando el vector B, cuando el espacio B era R a la N y la base B que está acá era la canónica, entonces esta era simplemente la X1, digamos, el B estaba escrito como el tuplo X1, X2 hasta Xn, y entonces las coordenadas eran fáciles, porque con respecto a la base canónica las coordenadas eran precisamente X1, X2, X, entonces aquí uno ponía X1, Xn. ¿Ya? Bueno, pero aquí es un poco más complicado, porque no estamos eligiendo la base canónica, pero igual, aquí uno pone las coordenadas lambda 1, lambda n.
Entonces, por ejemplo, y cuando yo hago el producto, ¿qué me va a dar como primera fila? La primera fila, o digamos, la primera columna. Pues tengo que hacer esta matriz multiplicada por lambda 1 hasta lambda n. Entonces aquí va a quedar A sub 1, 1, lambda 1, lambda 1. Entonces este es el primer coeficiente, A1, 1, lambda 1 más A1, 2, y el siguiente por lambda 2. Necesito mucho más espacio. Entonces me va a dar, estoy haciendo esta fila por esta columna. Entonces me va a dar A1, 1, lambda 1, más A1, 2, lambda 2, más A1n, lambda n. Este es simplemente la posición, lo que acabo de calcular es la posición 1, 1 recién, porque hice primera fila con esta columna, esta es la posición 1, 1. En realidad esta es la posición 1, nomás porque es un vector. Entonces aquí, ahora voy a hacer lo siguiente con la segunda fila. Eso me va a dar A sub 2, 1, lambda 1, más A sub 2, 2, lambda 2, más A sub 2, n, lambda n, y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, ¿qué vector obtengo acá? ¿Cuáles son estos números? Estos números son las coordenadas. Estos números que están aquí son las coordenadas de la imagen en la base W1. Es decir, aquí va A1, 1, lambda 1, más A1n, lambda n, W1. Y el último, que va a ser A sub M1, B, lambda 1, más A sub M, N, lambda N, W sub M. Entonces, en general, para espacios abstractos con bases abstractas, el argumento es más difícil porque no son las bases canónicas. Pero en el fondo es la misma idea. Entonces aquí lo que uno dice es que esta A sub T le da una notación, se llama la matriz de la transformación T en la base B en el espacio de partida, en B, y la base B' en el espacio de llegada. Es la matriz con respecto a esas bases. Y en el ejemplo anterior, lo que hicimos nosotros en el ejemplo cuando teníamos T de Rn en R a la M, lo que están haciendo ahora en el libro, lo que hicieron fue hallar la matriz de T con respecto a la base canónica aquí y a la base canónica acá. En el espacio de partida la base canónica y en el espacio de llegada también la base canónica. Ok, eso lo vamos a volver a ver seguramente en el próximo teorema o cuando el autor del libro decida trabajar en mayor generalidad. Por ahora estábamos en este caso nomás. Ok. Observación 1 dice acá. En este teorema se supuso que cada vector en Rn y cada vector en Rm está en términos de los vectores canónicos de esos espacios. Es decir, eso que dicen acá, exactamente lo que estoy diciendo yo acá. Que supusimos que los vectores de Rn están escritos en términos de la base canónica, en el de partida, tanto como en el de llegada. ¿Ah? Dice aquí, en la observación 1 de la página 288, que sigo leyendo, dice, si escogemos otras bases para Rn y Rm, por supuesto que tendremos una matriz A sub T diferente. Vea el ejemplo 8 que viene a continuación. ¿Ya? Y ese ejemplo 8, Jesus, ejemplo 2 están recién acá. Falta mucho para el ejemplo 8, pero por lo menos primero vamos a hacer la definición de la matriz de la transformación. Entonces, hagamos la definición oficial. En este caso, ya no en el caso más abstracto que brevemente mencioné aquí. Sigamos con este ejemplo, estos ejemplos que son más aterrizados, ¿no? Usando espacios conocidos. Esto que hice yo aquí en general, recuerden que B y W eran espacios cualesquiera, entonces este podría ser el espacio de los polinomios de grado R y aquí podría estar las matrices. R por R. Es más complicado. Pero sigamos con este ejemplo más aterrizado, de espacios más comunes.
All right, so, dice, definición. Hagamos la definición oficial. Matriz de una transformación. Bueno, qué gran definición. Dice, la matriz A, la definición es la siguiente, dice, la matriz A sub T del teorema se llama, la matriz se llama matriz de transformación correspondiente a T. Matriz de transformación correspondiente a T. Esa es la terminología que usan en este libro, correspondiente a T. Por algún motivo el autor pensó que era importante darle un nombre así, tan pomposo, ¿no? Dice, en la sección 5.2 definimos la imagen, el rango, el núcleo y la nulidad de una transformación lineal. En la sección 4.7 se definió la imagen, el rango, el kernel o núcleo y la nulidad de una matriz. La demostración del siguiente teorema se deriva fácilmente del teorema 1 y se deja como ejercicio, que dice que la imagen es el teorema. No lo vamos a demostrar, pero lo vamos a... Ya hice una demostración parcial. Entonces, sea T de Rn en R a la M, con matriz asociada a sub T, que es la que encontramos allá. Entonces, la imagen de T es el espacio fila. ¿Cómo le llamamos al espacio fila? F sub A. El espacio fila de la matriz A, en este caso la matriz A se llama A sub T. Y esto es lo mismo que el espacio columna. ¿Ya? El espacio imagen es el mismo, la imagen de T es el mismo que el espacio generado por las columnas de su matriz. Por lo tanto, el rango de T es lo mismo que el rango de la matriz A sub T. Y eso lo habíamos visto, que el rango de la transformación es lo mismo que el rango de la matriz. Ok, y dice el núcleo, ese es 1. Este es 1. Este es 2. El 3. Dice el núcleo de T es lo mismo que el espacio nulo de la matriz asociada. Y el 4, que es consecuencia de esto, dice que la nulidad de T es lo mismo que la nulidad de la matriz asociada. Todo eso ya lo habíamos discutido. Entonces, veamos un ejemplo. Ejemplo, ¿cómo hallar estas matrices? Ejemplo. Ejemplo 1, por fin. Encuentre A sub T si T es la proyección de R3, la proyección de un vector en R3 sobre el plano XY. Ahí está nuestro... Yes. ¿Pregunta? Una pregunta, F de A sub, o sea, F sub AT, o sea, a la izquierda. El espacio columna. No, el espacio fila. El espacio fila de la matriz A. El generado, el subespacio generado por las filas. Ah, ya. Y este es el generado por las columnas. Ah, ya. Eso es lo que habíamos llamado antes. Lo que pasa es que antes le llamamos F sub A nomás, no F sub A sub T. Esa es la única diferencia. Entonces, aquí tengo mi primer ejemplo, mi primer problema de cómo hallarle la matriz asociada a una transformación. Y se encuentra la matriz A sub T si T es la proyección de un vector en R3 sobre el plano XY. Entonces, solución. Lo primero es ver la definición de cuál es la T. La T dice, me proyecta un vector X y Z
sobre el plano XY, que lo veo como una copia de R2 dentro de R3. Plano XY significa que el vector que puede estar inclinado así en el espacio lo proyecto sobre el plano XY. Es decir, tiene componente Z igual a 0. Esa es la transformación. Y tengo que hallar la matriz. Pero es que la matriz, decía que la matriz A se obtenía simplemente tomando las imágenes de los vectores de la base canónica y colgándolos como las columnas. Entonces aquí tengo T de 1, 0, 0. T de 1, 0, 0 va a ser 1, 0. 0. Sorry. Dije que iba a ser verlo como R2, pero como el plano XY, pero metido dentro de R3, como el plano XY. Entonces aquí va la proyección, digamos, estrictamente hablando, lo que me están pidiendo aquí, veamos qué es lo que están pidiendo. Si quieren ver la de R2 a R3, ok, entonces eso es lo que están viendo. Están viendo la transformación T de R3 en R3, ¿ya? Que es la proyección, pero el vector proyectado en el plano XY no lo están viendo como dentro de R2, sino como dentro de R3, cuando el R2, el piso X, Y, está incrustado dentro de R3 de esta manera, poniéndole un 0 a la última componente. Entonces, todos estos vectores que están aquí están en el piso, en el plano XY, pero están siendo vistos dentro de R3. Por lo tanto, esta es una transformación de R3 en R3. Yo también podría pensar o tomar una transformación de R3 en R2, donde simplemente ignoro el 0 y me da una transformación de R3 en R2. En ese caso, la matriz va a ser diferente, porque va a tener 2 filas y 3 columnas. Esta es de 3 por 3. ¿Cómo lo obtengo? 1, 0, 0. Me va a dar 1, 0, 0. Sí, porque esa es la definición, 1, 0, 0. Y esta la cuelgo como columna. Después, T de 0, 1, 0. 0, 1, 0. Da lo mismo, 0, 1, 0. Y el último, ahí ya la cosa es distinta, 0, 0, 1. Recuerden que el 0, 0, 1 es el vector unitario que apunta en la dirección Z. Si lo proyecto sobre el plano XY me va a dar el 0, porque queda 0, 0, 0. Así que la transformación tiene núcleo, o sea, tiene vectores que los manda al 0, a saber este. Y esa es mi matriz. Entonces uno dice, momentito, ¿y esa matriz funciona? Entonces, ¿qué significa que funcione? Es cierto que si yo aplico T de X, Y, Z, ¿será cierto que me da esa matriz multiplicada por X, Y, Z? Entonces, ¿será cierto eso? Tiene que ser por la teoría, por lo que vamos a ver. Entonces, veamos, comprobemos. X, Y, Z. Entonces me da justamente esto, T de X. Claro, que con la diferencia que estos están siendo vistos como columna. X, Y, Z, X, Y, 0. Así que funciona. Ahí está mi ejemplo 1. Ejemplo 2. Veamos mi ejemplo 2. A ver, algo digno de nosotros. A ver, sea... Aquí hay uno que ahí se fue por fin el autor. Excelente. Sea T de R3 en R4, que hace lo siguiente. T de X, voy a considerarlo ahora como fila, ya, para no gastar tanta pizarra. T de X, Y, entonces va a ser X menos Y más Z, 2X menos Y menos Z, menos X más Y más 2Z. Dice, encuentre la matriz, el núcleo de T, la imagen de T, el rango. Encuentre A sub T, el núcleo de T, la imagen de T, el rango de T y, perdón, la nulidad de T y el rango de T.
Todo, encuentre todo. 15 minutos me quedan, en 15 minutos, de hecho voy a encontrar más de lo que me pide, ¿ya? Y oye, siempre he sido un alumno que, como alumno, yo siempre hacía más de lo que el profe me pedía y le llevaba una manzana al profe. Era chupa media, ¿ya? Entonces, el profe me pedía que hiciera este ejercicio y decía, no, yo voy a encontrar la matriz, voy a encontrar el núcleo, pero no solamente el núcleo, voy a encontrar una base para el núcleo y la imagen también la voy a encontrar, y de hecho voy a encontrar una base para la imagen y voy a encontrar la nulidad y el rango, ¿ya? En los 15 minutos que me quedan, espero. A ver si me alcanza el tiempo. Ok. O sea, aquí empieza el baile. Solución. Lo primero es encontrar A sub t. Así que tengo que hacer T de 1, 0, 0. Ver las imágenes de la base canónica. T de 0, 1, 0. T de 0, 0, 1. Ok, ¿qué me va a dar aquí? 1 menos 0. Y más z, que es 0. 2x menos y menos z. Menos x más y más 2z. Y y z son 0. Y aquí me queda menos x nomás. Que fome. Entonces, ¿cómo se obtuvo esto? A ver, de nuevo, para hacerlo más rápido. Dice T de 1, tengo que hacer T de 1, 0, 0. 1, 0, 0. Es decir, todo 0 salvo el x que vale 1. Entonces ignoro todo lo que tenga z, y, están todos ignorados. Y, z, todo ignorado, pues son 0. Así que lo único que importa es el x, que es 1. Así que 1, 0, 2, menos 1. Ah, entonces lo que parece que tengo que hacer es seleccionar los coeficientes que multiplican al x y el resto ignorarlo, claro. 1 por x, aquí 1. 2 por x, 2. 1, wow, sorry, aquí me salté este. Y más z no hay nada, no hay x aquí, así que el coeficiente de x aquí es 0. Así que es 1, 0, 2, menos 1. 1, 0, 2, menos 1. Y este que está aquí, t de 0, 1, 0, todo 0 salvo el y que vale 1. Entonces tengo que seleccionar el coeficiente de y el resto lo ignoro. Menos 1, 1, menos 1, 1. Y aquí todo vale 0 salvo el z. Y selecciono el coeficiente de z. 0, 1, menos 1, 2. ¿Cuál es la matriz? Colgar los vectores. 1, 0, 2, menos 1. Menos 1, 1, menos 1, 1. 0, 1, menos... menos 1, 2. Me dio una matriz de... 4 filas, 3 columnas. 1, 2, 3, Profe, 4, 10, ¿ya? por ejemplo, y si yo en vez de tomar el 1, en vez de tomar la base canónica, yo tomo otro conjunto de 3 vectores linealmente independientes, debería llegar a lo mismo. No llega a lo mismo. Si tomo una base distinta, te va a dar distinto acá y te va a dar una matriz distinta. Por ejemplo... Pero entonces, ¿sería igual nomás sería una matriz asociada a la transformación lineal? Claro, sería una matriz, pero asociada en otras bases, porque esta es la matriz de T asociada a las bases canónicas. ¿Ya? Si tú eliges otra base, 1, 1, 0, 0, 1, 1, T de 1, 1, 1, es otra base de... No sé si será base, verifiquemos si es base. ¿Cómo sé yo que esto es base? Hay que ver si es linealmente independiente y si genera todo R3. Claro, pero una manera, ya yo les expliqué, les enseñé cómo ver si 3 vectores, 3 en R3, si forman una base, el determinante nomás. Colgar los vectores y ver si el determinante da 0. Si no da 0 es porque son LI las columnas, es decir, son LI estos, y como son 3 y la dimensión del espacio es 3, tiene que ser en base. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿que el determinante vale 0 no? Veamos. De esta fila le sumo a esta de la resta de la primera. 1, 0, 1, a 0, 1, 0, 0, 1, 1. Ok, determinante, ¿cuál será? Este nomás, 1. Así que no es 0. Así que esto es base. ¿Ya? Esta es la base P, le vamos a llamar P.
necesito espacio aquí. Ok, B. No es la canónica. No es la base canónica, no es esta. ¿Ya? Así que me da una matriz distinta. Veamos qué matriz me da. Entonces voy a considerar esta base. 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Ya? Aquí voy a cambiar la base en el espacio de partida. Voy a elegir P. Aquí. Y aquí voy a seguirla con la base canónica. No voy a cambiar la base de acá del espacio de llegar. También podría elegir otra base acá. ¿Ya? Pero no soy masoquista yo. Por lo menos no hasta ahora. ¿Ya? Entonces, eso lo vamos a hacer mañana. ¿Ya? Mañana se va a complicar la cosa porque voy a elegir base acá distinta, base acá distinta. ¿Ya? Pero hagamos esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito calcular esto. T de 1, 1, 0. Aquí ya es más complicado porque el único que es 0 es el Z. Entonces tengo que tener cuidado. X y Y valen 1. Entonces aquí 1 menos 1, 0. Z vale 0, no me importa. Y vale 1. 2 menos 1, 1. Y el Z vale 0. Menos 1 más 1, 0. Y el Z, 0. Entonces aquí la matriz de T con esta base y esta, primero ya no tiene la primera columna, ya no, obviamente que la primera columna ya es diferente. Aquí tenía 1, 0, 2 menos 1. Y aquí tengo la columna 0, 1, 1, 0. Cambió. ¿Ya? Cambia, la cosa cambia. T de 0, 1, 1. Ahora el X0 y todo lo demás vale 1. Menos 1. 1 más 1, 2. 2 por 0, no me importa. Menos 1, menos 1, menos 2. 0, no me importa. Y más 2 por 3. Queda menos 1, 2, menos 2, 3. Y aquí último, 1, todo vale 1. Qué bien. 0, 2, 2 menos 1 menos 0. 1 menos 2. ¿No había un menos 2 en alguna parte? No, está bien. Esa matriz completamente diferente a esta. O sea que una misma transformación puede tener varias, de hecho tiene una cantidad infinita de matrices asociadas, dependiendo de las elecciones de las bases, porque hay una cantidad infinita de bases posibles para este y también para este. ¿Ya? Y entonces tenemos amplia libertad de elegir las bases que queramos. ¿Ya? Pero bueno, sigamos con este ejemplo. Todavía tengo que hacer lo que me piden. Esto, discúlpenme, lo voy a borrar, queda en el video. Pero ahora en la pizarra ya no va a aparecer esto, ¿verdad? Porque era para responder la pregunta de Brian. Ok, entonces sigamos. Aquí tengo mi matriz en las bases canónicas nomás, piñufle, ¿ya? Igual vale, igual es útil. Tengo esa matriz. 1, 0, 2, menos 1, menos 1, 1, menos 1, 1, colgando. Y esta realmente hace la pega que tiene que hacer. Y si yo a esta le aplico aquí X, Y, Z, me devuelve la fórmula de la función, de la transformación. ¿Ya? Entonces lo que queremos hacer ahora es calcular, entonces esto ya lo tengo. Y ahora quiero calcular el núcleo de T, es decir, todos los vectores X, Y, Z que van a dar 0, 0, 0, 0. Es decir, tengo que calcular el espacio nulo de AT. Y ya sabemos cómo se calcula el espacio nulo. Le aplico el método de Gauss. ¡Ah! 1 menos 1, 0, 0, 1, 1. Esta menos 2 veces a 0, esta menos 2 veces a 1 positivo, esta menos 2. Este más este 0, este era un 1, sí, es un 1. Este más este 0, este más este 2. 1 menos 1, 0, 0, 1, 1. Este menos este. Mira qué maravilla. Y estos se matan mutuamente. Entonces aquí me queda 1, 0. Bien. Esto simplemente me da inmediatamente la información. ¿Cuántas filas iguales a 0 hay? Una sola. La nulidad de la matriz es 1, que es lo mismo que la nulidad de T. Significa que el núcleo tiene dimensión 1. Hay un único vector, salvo múltiplos, por supuesto. Hay un único vector que va a ganar 0. El espacio del núcleo tiene dimensión 1. Ok, ¿qué más me puedo sacar yo de acá?
Ah, pero es que yo ya le había explicado a ustedes, que se acuerdan que si llegamos a la forma escalonada reducida, si hacemos todo el proceso de Gauss-Jordan, vamos a encontrar relaciones entre las columnas. Y las columnas son exactamente los vectores que generan la imagen, porque estos vectores están en la imagen, pues son P de algo. También P de algo, obviamente. Así que la imagen del T está generada por las columnas. La imagen de T está generada por las columnas de la matriz, por las imágenes de los vectores. Es lo mismo, esas imágenes son las columnas de mi matriz. Así que esto es el espacio columna nomás, por el C sub AT. Pero podrían ser LD estos. No significa que la imagen tenga dimensión 3. Veamos, ¿y cómo podemos saber cuál es la dimensión de la imagen? Bueno, aquí, como te digo, haciendo el proceso completo de la reducción de Gauss-Jordan, llego a las relaciones que existen en las columnas. Entonces aquí me falta un paso más. No, 2. Matando a ese. Entonces, déjame copiar aquí. Where are my glasses? Aquí está. 1 menos 1, 0. 0, 0, 1, 0, 0, 0. ¿Ya? Entonces le aplico a este menos este, dije. ¿Ya? Ok. Y todavía tengo este problema. Y ahora este más este. Entonces, no hay ninguna relación de independencia lineal en las columnas. Porque la columna 3 no es ninguna combinación de la 1 ni la 2. ¿Por qué? Si fuera una combinación, vamos a tener problemas, porque es 0, 0. Tendría que ser lambda 1 veces este, más lambda 2 veces este, y quitar lambda 1. No. Estos unos principales están en... Si hubiera números acá, sería distinto, pero no hay. Así que ahí tengo 3 columnas pivotes, entonces estos son LI. El espacio, la imagen tiene dimensión 3. Y esta función, esta T era de... so there's something wrong here. Espérate, hay algo que anda mal, algo que no huele bien. Esta era una transformación de... era de R3 en R4. Ok, ¿y por qué? Yo dije que el núcleo daba... ¿Cuánto daba el núcleo? Tiene nulidad 1. ¿Ya? Entonces en alguna parte me equivoqué, porque entonces aquí no me da la fórmula, porque tiene que ser la dimensión de R3, tiene que ser la dimensión del núcleo, más la dimensión de la imagen. Entonces, ¿por qué algo huele mal? No puede tener dimensión 3 este y el núcleo tiene dimensión 1, porque era 4 y aquí tengo 3. Entonces en alguna parte metí la pata. Hay un error en alguna parte, ¿ya? Este lo vamos a ver mañana porque se me está acabando la hora. ¿Ok? So, en alguna parte hice mal algún cálculo aquí. Bueno, ya termina la clase, ya lo vemos mañana. Reparamos el problema mañana. 11:14. Aquí paro la grabación. Ya, seguimos mañana, ¿ya?